buenas tardes, muy bienvenidos oyentes de radio, espectadores de Libertad Digital Televisión. Como buena atlética que soy, no me debería de sorprender que las cosas se hicieran en el último minuto y a todo correr, pero eso es para el fútbol, lo dejo para el fútbol. En los temas económicos, pues la cuestión es otra. Y claro, que es que se espere al último minuto, con lo que eso significa para la prolongación de los ERTE y de los ceses de actividad de los autónomos, pues es tener a 1,5 millones de personas físicas y a miles y miles de empresas, pues en un ay, sin saber qué hacer, sin saber qué va a ser de ellos en unos días, y qué pueden hacer y hasta dónde pueden llegar. Entonces me parece una irresponsabilidad y una dejadez, porque al final, para hacer más o menos lo mismo que habían dicho que no, pues una semana o 10 días antes. Entonces, con las cosas de comer no se juega. Ya sé que a este gobierno esto le importa un rábano y le da igual. Pero aquí hay que decirlo, o sea, es que no puede ser tener a toda esta... que es 1,5 millones de personas, de familias que no saben qué va a ser de ellos y de empresas que no saben qué va a ser de ellos. Bueno, pues les es igual. Ellos siguen a su ritmo, les da igual, por ejemplo, el ministro Escrivá, que lleva 2 bofetones, porque a esto del acuerdo con la COE, la patronal y los sindicatos se ha llegado, él dice que no, pero se ha llegado porque al final ha habido un puñetazo de arriba en la mesa porque Escrivá no estaba por la labor. Pero es que este personaje va y dice que ya tenemos la afiliación previa a la crisis. Claro, ha salido el Banco de España y le ha tenido que recordar, oiga, que los casi 600.000 personas que están en ERTE, ¿qué pasa? Que no, es que exactamente le ha dicho, la afiliación efectiva se encuentra aún lejos de su nivel precrisis en distintos sectores. Oiga, pues nada, ayer, viernes, Pedro Sánchez, la afiliación da lo mismo, pero oye, si te acaban de desmentir, pues nada, ¿qué más da? Les da igual. Si va a plan por día casi, si un día nos presenta la España vaciada, el empleo juvenil, el plan de recuperación España 2050 y vuelta y dale, y ahora me voy a Toledo a una cosa del hidrógeno, o sea, pasa absolutamente del día a día, de los problemas de la gente. Les da igual, pero bueno, nosotros aquí seguimos. Y sí que creo que nos tenemos que fijar en los problemas de la gente. Y luego lo que no vale es que la OCDE te diga que reforme las pensiones y no toques la reforma laboral y eso no te guste y ni lo menciones. Y cuando dice que hay que a lo mejor subir el impuesto de sucesiones y donaciones, diga, es que lo ha dicho la OCDE. Hombre, vaya cara. Bueno, vamos hoy que tenemos un montón de asuntos, además del de Plus Ultra, que se ha ido calentando esta semana, pero de una manera importante, y esto va a acabar, yo creo que mal. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, y hoy para hablar de todo esto tenemos aquí en el estudio a Diego Sánchez de la Cruz. Muy buenas, bienvenido. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy Buenas noches, bien. buenas tardes, Buenas tardes. buenos días cuando nos escuchen todos. los oyentes del podcast. Eso es verdad, porque hoy es sábado 29 de mayo, que luego me dicen, hombre, dinos el día que es porque nos volvemos locos para encontrar el podcast. Pero luego es que hay mucha gente que nos escucha por a la todas noche, horas. otros por la tarde, a todas otros horas. por la mañana. Entonces, ¿Sabes cuándo nos escuchan mucho? Antes de Federico el lunes. Pues eso sí que porque son como ya se madrugadores. enganchan a Federico, pues antes de engancharse a Federico, zasca, economía para todos. Bien. Bueno, Javier Santa Cruz está ahí en las ondas. He dicho yo en la City, pero no, está un poco más abajo, ¿no? ¿Qué tal, Carmen, Diego? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos, que hay mucha tela que cortar, porque es que es verdad, o sea, de verdad, tienen que tener a toda la gente esperando a la última decisión para al final, como sabíamos todos, se iba a llegar a un acuerdo. Pero tiene que ser cuando ya la gente está desesperada, no sabe qué va a ser de su empresa, qué va a ser de sus trabajadores, para al final llegar. Yo sé que el tema de los ERTE está creando mucha polémica en esta casa, porque aquí hay mucho liberal y mucho superliberal. Entonces, para, digamos, la mayoría de los liberales, los ERTE ya han cumplido una función. Y ahora, pues en fin, debería de haberse preparado a las empresas y a los trabajadores para otra situación que no fuera prolongar más los ERTE, porque al final cuestan una pasta. Es una gente que está estancada, digamos, embalsada ahí, que no se ha formado, que no ha intentado buscar otra empresa, que a lo mejor si su empresa acaba cerrando le va a costar encontrar otro empleo.
A ver, es un tema polémico, polémico. Vamos a ver primero qué piensa Javier Santa Cruz de la prolongación de los ERTE y del cese de actividad de los autónomos. Yo creo que la discusión parte de un planteamiento erróneo, que es efectivamente si esta figura ahora sigue teniendo el mismo sentido que tenía hace 1 año y 3 meses, cuando se trataba de una crisis temporal, es decir, de un golpe sobre el empleo que se pudiera asumir durante 3, 4, 5, 6 meses y que luego a partir de ahí se recuperara la normalidad. Entonces, si la negociación parte ya de unos presupuestos, por decirlo de alguna forma, que son erróneos, evidentemente el resultado no puede ser bueno, porque la bolsa digamos, de ERTEs permanentes ya está por encima de los 700.000. Es decir, estamos hablando de que es en realidad una forma de encubrir un desempleo que realmente se está produciendo, y por tanto ya no hay que tomarlo como una medida transitoria, sino que hay que pensar qué plan de recolocación y qué plan de recualificación hay que hacer de toda esa masa de empleados, que es muy complicado que vuelvan a sus anteriores puestos de trabajo. A ver, Diego, y ahora os voy a decir yo un par de cosas. Bueno, el problema que tenemos aquí es que si el gobierno hubiese permitido que las empresas se adaptasen al coronavirus probablemente desde el final de la primera ola, y operasen dentro del margen de seguridad que cada una viese conveniente a partir de los mínimos sanitarios, entonces podríamos decir que sí, ¿no? Que se había protegido el empleo en lo que era una crisis puntual, y que a partir de ahí pues se iba recuperando la actividad. Pero es que las restricciones del gobierno que han llevado a las empresas a una situación límite y desesperada se han mantenido desde marzo de 2020 hasta mayo de 2021 en niveles muy significativos. Ha habido muchísimas restricciones, sectores enteros que no han podido actuar y además industrias enteras a las que no solo se ha dañado en su capacidad de hacer negocio de forma activa con esas restricciones, sino que ni siquiera se les ha aprobado ningún tipo de medida compensatoria. Entonces, en la medida en la que esos cierres vienen decretados por el gobierno, es normal que las empresas exijan una compensación. Dicho eso, y que por lo tanto vendría a respaldar la idea de que a estas alturas sigamos teniendo ERTE, o sea, yo eso no lo voy a criticar. A mí lo que me preocupa es que ya puestos a analizar la naturaleza de ese programa de gasto público, pues es un esquema de protección del empleo donde el 70% aproximadamente de las personas afectadas son personas que siguen en esa misma situación a pesar de que pasan los meses. Entonces, yo no veo mal que se apruebe una prórroga más, porque estamos hablando de 4.000 millones dentro de un esquema que ya ha supuesto un desembolso de 40.000. O sea, yo no me voy a quedar en discutir la perra chica, porque es el 10% de todo lo que ha costado de momento sostener los ERTE. A mí lo que me preocupa realmente es que a final de año hayamos terminado de una vez por todas con este tipo de esquema de protección, porque el mercado de trabajo tendrá que estar ya normalizado, y si hay personas que lamentablemente no se pueden incorporar a su puesto de trabajo, sus empresas tienen que regularizar esa situación, el gobierno tiene que entender también que ha sido él, con sus restricciones, el que ha provocado buena parte de ese paro, y por lo tanto hay que normalizar, aflorar el desempleo técnico real que tiene nuestro país. Entonces yo espero que esta sea la penúltima o la última prórroga y que este otoño-invierno terminemos ya con estos esquemas y entremos ya directamente en aflorar el desempleo real que hay en España, que ronda el 22% cuando tenemos en cuenta todas estas circunstancias especiales. Entonces, dos cosas voy a decir yo. Una, las cifras que acaba de dar Diego no son las que están dando desde el Ministerio, que dicen que con esta última prórroga el coste total sería 21.000 millones. Ahora nos contará Diego por qué le salen 40.000 y por qué he leído yo por ahí que todavía falta de contabilizar como 50.000, porque aquí hay que decir que mucho dinero ha venido de Europa de una cosa que se llama SURE y que hemos estrujado al máximo. Y la segunda cosa que quiero decir y poner en en fin, para debate es: obviamente los 3 primeros meses de la restricción absoluta y del confinamiento total, pues está muy bien. Pero ¿y si después realmente se hubiera puesto encima de la mesa un plan de ayudas directas a las empresas? ¿Estaríamos ahora hablando de lo mismo? O, dicho de otra forma, ¿todo ese dinero que se ha gastado no hubiera sido más útil si se hubiera gastado
en ayudar directamente a las empresas para que o bien no tuvieran que cerrar, o bien pudieran abrir o bien pudieran haber prescindido de algún trabajador, porque claro, aquí estamos hablando de que están meses y meses sin poder despedir a nadie y así seguimos 6 meses más, no 4, que lo han dicho que en ese caso 6. No sé, yo es que vengo oyendo desde el principio, claro, no han llegado ni los 7.000 millones de marzo, han llegado todavía. Entonces, claro, cuando no has dado ayudas directas a las empresas, sino que les has dicho, tú endeúdate y ya veremos, ahora están, claro, no pueden pagar el ICO, han tenido que pagar los impuestos. Claro, es una lucha ahí entre el ERTE y, joder, pero si no, ayúdame de otra forma. Mira, en el ICO, Carmen, el 40% de esos préstamos que han pedido las empresas para no hundirse y que están avalados por el Estado, el 40% está a un paso de considerarse crédito ya en serio riesgo de no verse recuperado. Hay distintas... obviamente la mora, ¿no? Cuando estás ya en una situación de impago, eso es lo peor. Pero el 36% del crédito está en esa categoría de vigilancia especial, del crédito que está asegurado por el ICO. Eso por un lado. O sea, que imagínate, lo que se ha avalado es el estirar la pelota en muchas empresas que es que no van a poder devolver esos préstamos. Y por otro lado, las cifras, pues te lo cuento. El gobierno, cuando quiere, da un dato y cuando quiere, da otro. Muy raro. Entonces, si le apetece, si le conviene dar una cifra en la que parezca que el escudo social tiene un tamaño muy grande, se va a los 40.000 millones de los que hablaba yo, que serían 40.000 sumando esta prórroga. Ahí entran las ayudas que dependen de Escrivá, pero también entran las demás ayudas que dependen, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo. Es decir, esto es Escrivá más Yolanda, esto es el SEPE más la Seguridad Social. Y aparte, el programa europeo que ha financiado parte de esos fondos. Pero claro, a veces les viene mejor decir que se han gastado menos, pues para que no haya tanta alarma sobre cómo está gastando dinero a las puertas el gobierno de España, ¿no? Entonces, en ese caso se van más a lo que es específicamente la cobertura por parte de la Seguridad Social y dejan un poco a lado la parte del SEPE, la parte de los fondos europeos y demás. Pero el coste total son 40.000 millones. Y digo yo, ¿40.000 millones son mucho o son poco? Pues depende para qué. Para que el desempleo aumente del 14 al 22%, cuando tenemos en cuenta cuál es el desempleo efectivo, están mal invertidos esos 40.000 millones. Si se hubiese invertido bien, podrían haber merecido la pena, porque evidentemente generar una bolsa de parados es más gasto asistencial y menos aportación fiscal. Pero es evidente que no ha habido en absoluto un plan de reactivación de la actividad económica y lamentablemente a la T de los ERTES muchas veces le vamos a quitar la T y se van a quedar en ERES porque esta gente se va a ir al paro. Bueno, no es casualidad que 7 de cada 10 sean personas que siguen esta situación y que acumulan meses y meses en ese desempleo técnico que es el ERTE ya. Otra prueba es las 100.000 empresas que han cerrado, claro, que es el sitio del mundo donde más empresas han quebrado. Bueno, han cerrado directamente. Porque Javier. es donde además hay una mayor dependencia de las micro y de las pequeñas empresas, especialmente en sectores que han sufrido severas restricciones de actividad, incluso prohibición de sus actividades, y por tanto el poder reactivar o poder incluso recuperar de alguna forma todo ese tejido empresarial es ahora, hoy por hoy, es tarea imposible. Incluso teniendo en cuenta, como todos bien sabéis, la moratoria concursal que tenemos hasta noviembre, es decir, que incluso con eso se ha producido un incremento muy sustancial de los procedimientos de quiebra y de liquidación y de reestructuración de las deudas. Otra cosa que va a ser como otra cosa que va a ser como un pantano que está ahí cuando levantes la puerta del pantano va a hacer sapos y culebras. Claro, es que lo que dice Javier, espera que no terminó Javier. El desagüe de ese pantano va a ser extraordinariamente complicado. No, simplemente brevísimamente con respecto a esto que además comenta Diego sobre las cifras totales del coste de los ERTE. Aquí ya ni siquiera es una cuestión de si nos ha costado mucho o nos ha costado poco, que eso desde luego siempre es relevante, pero ya es una cuestión de qué hacemos ahora, de no tanto mirar al pasado, sino qué hacemos ahora a corto o medio plazo para ofrecer la recolocación, la recualificación, el poder coger, el poder saber qué hacer con una masa
importante de población en edad de trabajar, los cuales muchos de ellos pues están pasando ya a la inactividad, lo veíamos en la última EPA, otros están pues a medio camino entre el subsidio y que incluso una de las pretensiones que tienen la parte podemita del gobierno es que se convirtiera en una especie como de PER continuo a lo largo del tiempo, es decir, como que la escasez de trabajo se tiene que perpetuar a lo largo de los años. Entonces, esa es la parte sustancial del debate, la cual ni el Ministerio de la Seguridad Social, ni la patronal, ni los sindicatos han abordado en esta negociación. Esta negociación ha sido única y exclusivamente para dar otra patada hacia adelante para ver si en septiembre estamos en otras condiciones favorables. Pero todavía hay 570.000 personas ahí. Que es que no son ni 100.000 ni 120.000, que dices, bueno, a lo mejor lo absorbe o no, pero bueno, es que son 570.000, la última cifra que ha dado Escrivá, ¿eh? Estructuralmente estamos, efectivamente, porque ya ha habido unos cuantos que han vuelto a reactivarse por cuestiones estacionales y que ahora en el verano pues veremos cómo otros se irán activando, pero si hacemos la media, es decir, vemos un poco cuánto estructuralmente están en los ERTE, estamos por encima de las 700.000 trabajadores, de los cuales aproximadamente 550.000 tienen un enorme riesgo de ERE y por tanto de que sea desempleo efectivo en los próximos meses. Y luego, pues evidentemente, esto se trata de que si tú no reconoces cuál es la dimensión verdadera del problema, en ningún caso vas a poder solucionarlo. Esto lo vivimos en los años de gobierno de Zapatero, cuando la crisis se negó al menos 84 veces por parte del presidente y de su ministro de Economía, y cuando finalmente a trancas y a barrancas se terminó admitiendo una recesión sin precedentes, ¿no? en la historia moderna de España, se hizo todo lo posible para ocultar la magnitud de la crisis, ¿no? Se crearon categorías nuevas de parados, se jugó con la metodología para maquillar las cuentas del déficit, se escondieron facturas en los cajones y efectivamente perdimos un tiempo precioso y lo único que conseguimos fue hacer una gran operación de maquillaje político que mientras tanto contribuyó a arrasar por completo el sistema productivo que, a pesar de entrar en una crisis entre 2007 y 2008, no se recupera hasta 2013-2014. En el caso del empleo, por ejemplo, no se recupera hasta 2019. De hecho, bien, pues se vuelve a repetir otra vez el mismo patrón. Un patrón de negar la realidad. Por ejemplo, la situación concursal, la moratoria concursal que estaba comentando Javier. Las empresas no están obligadas a presentarse ahora a un concurso de acreedores. Y evidentemente, pues porque la situación es la que es, muchas no lo han hecho. Por lo tanto, el hecho de Pero que... no quiere decir que no estén Claro, en esas condiciones. El hecho de que ya haya 100.000 empresas que evidentemente han admitido que su situación es ahora mismo absolutamente inviable, nos quiere decir que el número real de quiebras puede ser muchísimo más grande. Ahí están las estadísticas del Banco de España que nos dicen que hay cientos de miles de empresas zombies, ¿no? En las cuales sus gastos financieros ya sobrepasan cualquier beneficio, incluso cualquier dato, hasta de facturación, en el caso de algunas. Y en el caso del mercado de trabajo, Carmen, Javier, lo que tenemos es que aunque el dato oficial de paro aún se mueve entre el 16%, insisto que cuando consideramos los ERTES y los ceses de actividad, estamos en un 22% de paro. De modo que se vuelve a repetir la situación de la crisis anterior y, evidentemente, las previsiones son muy malas, porque nos dicen que no habrá recuperación hasta 2022 o hasta 2023. Pero si por lo menos tú en 2021 admites la situación y te pones manos a la obra, pues probablemente llegamos un poco más temprano a esa ansiada recuperación. Pero es que ahora mismo el trabajo es puro maquillaje, esconder, prolongar, estirar el chicle y que dure esto hasta que pueda, hasta que estalle. Y evidentemente el mercado de trabajo está hecho unos zorros, las empresas están en una situación de ruina estructural en muchos casos y el gobierno de España no reconoce la situación. Y mientras no la reconozca será imposible aprobar ningún tipo de medida efectiva. No solo no la reconoce, sino que, como os decía, el jueves, me parece que fue cuando Escrivá dijo que ya habíamos recuperado toda la afiliación precrisis. El Banco de España inmediatamente dice que eso no es así y ayer mismo el presidente del gobierno insiste otra vez, o sea, ellos venden su mercancía aunque esté averiada y están en eso, en que va a pegar un rebote la economía española de narices y que esto está ya todo hecho y que bueno, venga el veraneo, las reservas, la no sé qué.
bueno, pues en fin, se van a encontrar al final pues como le pasó a Zapatero, que al final da igual que estés mintiendo porque al final vas a tener que hacer un ajuste de narices si además quieres recibir más dinero europeo, ¿no, Javier? Lógicamente, y además, cuanto más se retrase el ajuste, más costoso será, más tiempo pasará para poder recuperar los niveles anteriores y, por tanto, el esfuerzo hay que multiplicarlo. El Banco de España, además, en el último de los análisis que hacía precisamente sobre la situación de las personas en ERTE, incluso de otros que no hay que despreciar, que son los ceses de actividad de los autónomos. Hombre, Es decir, 400 y pico mil. que es una cifra más que importante y además con una desprotección mayor, porque recordad que el funcionamiento de la figura del cese de actividad incluso a día de hoy no está del todo clara, es decir, ha habido enormes problemas a la hora de poder hacerla efectiva. Entonces, todos ellos llegan a la misma conclusión, es decir, es extraordinariamente optimista pensar que todas las personas que están, o sea, la gran mayoría de los que están en ERTE van a recuperar el empleo anterior, eso es algo a día de hoy con una probabilidad pequeñísima, y en segundo lugar que es necesario ponerse en marcha con otras medidas y con otras reformas que permitan poder coger y poder cambiar el paradigma. Entonces, si lo que estamos, por ejemplo, enviando a la Comisión Europea como Plan Nacional de Reformas es la reforma del mercado laboral, pero al contrario de lo que se tiene que hacer, pues lógicamente no merecemos ni siquiera ni la confianza de las propias instituciones europeas, como está ocurriendo en este momento, donde hay que celebrar reuniones bilaterales que hacía años que no se hacían entre la Comisión Europea y los Estados miembros para ponerse de acuerdo en el documento y en las medidas que en teoría el Estado miembro, en este caso España, tiene que poner en marcha. Bueno, pues vamos con una buena noticia y después seguimos. Javier y Diego, esperadme un momentillo. Además traigo buenas noticias porque vuelve la financiación 0,0 para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Tu compra más fácil, con 0 gastos, 0 intereses, TAE 0, a partir de 200 euros. En electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes. Puedes utilizar el servicio Manos Libres de la app del Corte Inglés para acumular tus compras en un solo ticket y financiarlo junto. Y además no tienes que cargar con las bolsas. El televisor que te gusta, el último smartphone, el frigorífico, los muebles de jardín, la bicicleta, en fin, tu compra más fácil con financiación 0,0. Solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés y hasta el 2 de junio. Consulta condiciones de la financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación en tiendas, app y web elcorteinglés.es. Verán, después de 2 meses en los que se han presentado más de 150 ideas de una treintena de países, ya conocemos los 3 ganadores de FootballCamp 2041, el concurso liderado por Banco Santander en colaboración con GESIC by Microsoft, que premiaba, si recuerdan, las mejores propuestas tecnológicas e innovadoras que imaginasen cómo sería el fútbol dentro de 2 décadas en torno a 3 ejes: sostenibilidad, inclusión y diversidad. 3 ganadores, 1 por cada categoría. En sostenibilidad, el premiado ha sido Pledged Ball, un proyecto británico que apuesta por reducir la huella de carbono a través de los aficionados. ¿Cómo? Pues creando mapas verdes dentro de los estadios y estableciendo compromisos sostenibles junto a los aficionados que asisten. Hoy tenemos en los micrófonos de Es Radio a los ganadores de las categorías de inclusión, que ha sido Brintia, con sello español, y diversidad, Presenger, de origen húngaro, pero también con representación española, y nos van a contar qué tienen de especial sus proyectos para que los haya elegido el jurado. Así que saludamos, por un lado, a John, que como les digo es representante de Brintia, y a Esther Soler, representante de Presenger. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero, Esther, ¿en qué consiste tu proyecto Presenger y cómo crees que puede influir en que el fútbol pues, sea más diverso, el futuro del fútbol?
Sí, mira, pues a ver, por hacerlo fácil, Ujú. imaginemos las aplicaciones móviles que tenemos en el teléfono, ¿vale? Son como piezas, tienen piezas de un puzzle. Una de las piezas de este puzzle son las notificaciones push que recibimos todos los días con texto, ¿vale? ¿Mm? Pressenger ha innovado añadiendo imágenes supervisuales y superimpactantes en estas notificaciones push. Esto hace que las notificaciones sean mucho más atractivas y te informan de un vistazo de lo que te quiere decir la app. Ujú. En el deporte, imaginemos en el fútbol, pues nos encanta enviar noticias de goles, noticias de resultados de partido, que hay una oferta con una camiseta de tu jugador o jugadora favorito, o incluso un anuncio de un fichaje. Todo Ujú. esto que al fan de fútbol le puede interesar que su club de fútbol le envíe, lo envían mediante Messenger con imágenes, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Ujú. O sea que ahora el Entonces, Madrid tendría mucho movimiento. exacto, muchísimo. Bueno, mira cómo me Mira mira a Diego. ver. Bueno, John, y tú, Brintia, ¿en qué consiste y cómo puede influir en el fútbol para que sea más inclusivo tu proyecto? Bueno, pues nuestro proyecto, pues como todos contamos con los asistentes virtuales casi a diario, pues nuestro proyecto es llevarlo un paso más allá. Entonces, para imaginarte que este asistente pues esté conectado con las nuevas gamas de dispositivos o los gadgets que vamos a llevar puesto en los próximos 20 años, ¿no? Las gafas que cada vez van a ser más inteligentes, lentes inteligentes incluso, o auriculares o ese tipo de cosas. Y mediante esos dispositivos que el asistente reconoce la persona que lo lleva Ujú. puesto y que le puede responder a cualquier tipo de pregunta de forma personalizada. Así que el fan puede usar el asistente para comunicarse con el club de fútbol o competición favorito, pero usando un dispositivo que se adaptan a sus necesidades o a sus capacidades diferentes. Entonces, estamos Ujú. hablando, por ejemplo, los auriculares o incluso un reloj braille para las Ujú. personas con discapacidad visual o gafas para personas con discapacidad auditiva. Ajá. Y una pregunta que es un poco para los dos, Esther, primero, ¿qué ha supuesto para ti ganar este premio, este concurso en tu categoría? Pues personalmente, como mujer, es un orgullo haber ganado en la categoría de diversidad. Nuestra propuesta lo que quiere es darle al fútbol femenino muchísima relevancia en los teléfonos móviles de los fans de los clubes de fútbol. Entonces, la verdad que creemos que es una tecnología que va a favorecer la igualdad de género en el fútbol y que en un futuro va a suponer que mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades, en este caso en el fútbol. ¿Y a ti, John, en tu categoría, que era la de más inclusivo? Sí, bueno, para mí ha sido un gran honor. Yo no soy español, entonces no ha sido mi lenguaje preferido, pero no, teníamos 60 segundos para contar nuestro proyecto, que 60 segundos parece mucho, pero queríamos contar mucho más y la verdad que ha sido un honor de estar en este concurso con tantos proyectos tan buenos y más, creo que son más de 30 países Ujú. y los finalistas, todos los proyectos de finalistas eran fantásticos y yo espero que todos puedan salir en un futuro breve. Oye, y estar respaldados por Banco Santander, que bueno, pues es una de las grandes empresas españolas, Esther, ¿qué ha supuesto para ti? Pues la verdad que para nosotros es brutal. Somos una pequeña empresa y para nosotros puede ser clave en nuestro futuro como empresa tener el respaldo de Banco Santander. Este premio además nos da la oportunidad de llevar a cabo un piloto muy bonito con Fútbol Santander y Ujú. pues además poder hacer una pequeña aportación a una sociedad futura mejor, pues qué privilegio. ¿Y para ti, John? Sí, bueno, ha sido una gran iniciativa de Banco Santander, porque usando este tipo de concurso, pues te hace pensar, ¿no? Cómo podemos mejorar el fútbol, el futuro, que sea más inclusivo, más diverso, más sostenible, pero incluso nos hace pensar un poco más allá del fútbol, ¿no? Y ha sido un honor de estar en este concurso con Banco Santander, respaldado de Banco Santander, y que nos van a ayudar como dice usted, desde este proyecto que sea una realidad.
Bueno, últimamente estamos oyendo mucho, ¿no? Cómo nos imaginamos la España del 50, cómo seremos dentro de 20 años, de 10 años. Pues vosotros que habéis estado trabajando con las ideas fútbol, tecnología, diversidad, todo, inclusión, ¿cómo os imagináis el fútbol dentro de 20 años? ¿Habéis hecho ese ejercicio, Esther? Pues mira, la verdad que creo que es clave para un deporte tan mundial como el fútbol aportar algo a la sociedad. Yo personalmente imagino que en el fútbol del futuro mujeres y hombres puedan vivir de ello en las mismas condiciones. Pero bueno, también un fútbol más inclusivo, en el que quien quiera desarrollarse en el fútbol, quien quiera entrenar a fútbol, no tenga ninguna barrera económica ni social que se lo impida. Que todo el mundo pueda disfrutar del fútbol y que el fútbol aporte cosas positivas a la sociedad de aquí a 20 años. ¿Y tú, John? Sí, el fútbol desde luego es el deporte favorito en todo el mundo, ¿no? Y esas iniciativas, y yo creo que el fútbol del futuro, creo que bueno, el fútbol es clásico, ¿no? El jugar el fútbol, pues no debe de cambiar, ¿no? Siempre es una persona humana jugando contra un equipo y tal, pero la forma de que podemos recoger más datos del fútbol, porque los fans lo que quieren también es más datos, ¿no? Entonces se van a las camisetas más inteligentes, todos esos datos que son difíciles de visualizar. Yo creo que en el futuro con la tecnología como la realidad aumentada y la inteligencia artificial nos va a ser mucho más fácil de consumir, de visualizar toda esa información. Yo puedo ver mi jugador favorito, pero a la vez estoy viendo todas las estadísticas de ese futbolista. Entonces, creo que ahí tenemos mucho que podemos hacer. Bueno, partido a partido no creo que cambie, ¿eh? Eso yo creo que permanece, ¿eh? Partido a partido tiene que permanecer. Bueno, Esther y John, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos esos proyectos tan estupendos, del futuro, pero también del presente, por ser tan jóvenes y tan arriesgados y bueno, pues enhorabuena, sobre todo por esos 2 premios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, y voy a decir, ojo a esta noticia porque ha pasado muy desapercibida y es muy importante, porque fíjense que desde el pasado 6 de marzo, que entró en vigor el Real Decreto Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, traía una gran batería de cambios, y hay una que, según nos cuentan desde la Agencia Negociadora del Alquiler, ha pasado muy desapercibida y es muy importante, y es la extensión del plazo de preaviso. Les cuento, los arrendadores deben avisar a los inquilinos ahora, ya, desde el 6 de marzo, con 4 meses de antelación que le liquidan el contrato y no con 30 días, que era a lo que estábamos acostumbrados. Y les tienen que decir, oye, que no os prorrogamos los arrendamientos a su finalización, que pueden ser 5 o 7 años. Esta medida, como les digo, está en vigor en todos los contratos de alquiler firmados a partir del 6 de marzo de 2019. Y si el propietario no hace la comunicación en ese periodo, pues bueno, corre el riesgo de que el arrendamiento lo pueda prorrogar el inquilino 3 años más. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, la verdad es que llevamos unos días de presentaciones de planes, yo ya ni me acuerdo, o sea, he perdido la cuenta, ¿no?, de cuántos planes nos ha presentado Sánchez en estos últimos, la semana pasada y también en esta. Bueno, es que tienes que llevar dos listas, los Un planes Excel. Y las presentaciones, porque Sí, hay sí, planes claro, que los claro. ha llegado a presentar 10 veces. Sí, tengo que hacer un Excel, ya para el próximo programa voy a hacerme un Excel, lo prometo. Bueno, él va con sus planes, pero claro, hablábamos también antes, es que fíjense, ahora mismo 4 de cada 10 parados ya no cobran paro.
es que han cerrado empresas, es que hay muchas que todavía no pueden abrir, es que el hecho de abrir no significa recuperar. O sea, no sé quién decía el otro día con muy buen tino, oiga, que recuperar la actividad no significa recuperar la empresa, ¿eh? Que es que una cosa es que podamos abrir, vender comidas, vender trajes, vender lo que sea, y otra cosa es que nos recuperemos de el trastazo que nos hemos pegado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo veo, y estábamos un poco antes comentando ya que fue lo que hizo el gobierno de Zapatero, negar, 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 y estamos otra vez en las mismas, porque es que la realidad es esta que yo les digo, es que ya hay 4 de cada 10 parados que no cobran, es que hay todavía 500, casi 600.000 personas en un ERTE que puede muy probable que muchas no vuelvan a tener un empleo, es que está todo embalsado, ¿no? Y este hombre sigue y sigue ahí con sus planes, sus 13, su España vacía, su hidrógeno, su 2050, no sé qué, el redondo que se tiraría por el barranco para no estar con su amado. En fin, yo que de verdad, o sea, bajen a la tierra un poco, dejen la NASA ya hay una, déjese de NASAs españolas, ¿no? Es que no sé cómo habéis visto todo esto, es que tiene que dar, de verdad, a alguien le tendría que dar vergüenza estar con todo este rollo cuando hay gente sufriendo ahí en las colas del hambre, solo que se vayan a cualquier zona y barrio de Madrid. Pero mira, hemos dicho muchas veces, Carmen, que el gran problema que tenemos hoy en día en política en general y especialmente en las filas de la izquierda es que hay mucha gente tomando decisiones de peso que no ha trabajado en el sector privado en un trabajo normal y corriente. Bueno, pero ya no los de hablo Zapatero también sí habían trabajado y hacían lo mismo. Bueno. O sea, debe ser la política. El nivel era ínfimo y ahora ya es insuperablemente malo, aunque seguro que me dejarán mal con una futura crisis de gobierno y sean capaces de hundir más aún el listón. Pero, claro, están haciendo PowerPoints, haciendo presentaciones, presentando informes muy bonitos, con sabios y con expertos y con comisiones y con comités de todo tipo, fiscales, verdes, de movilidad, de España 2050. Bien. ¿Y la España 2021? ¿Y la economía real de la España en 2021? ¿Quién se encarga de eso? Esta semana, por ejemplo, se frenó, luego lo íbamos a comentar, ¿no? Sí. Pero lo meto ya. No, lo metemos Se frenó ya. En parte la subida del impuesto de matriculación, claro, pero es que hay gente que ya, evidentemente, cuando ha tenido que tomar decisiones de compra o venta de un vehículo, ha estado 5 meses del año con una subida del impuesto que encarece aproximadamente 1.000 euros la compra de cada vehículo. En el caso de los ERTE, pues el empresario tiene 4 meses ahora mismo para hacerse una idea de cómo puede o no evolucionar su plantilla. Es decir, para lo importante, la situación, la seguridad jurídica que te da este gobierno es de un trimestre vista. Ahora, para lo accesorio, para las ensoñaciones, te hacen planes a 30 años. Entonces, claro, evidentemente, el problema, a mí no me preocupa 2050. Malamente llegaremos, desde luego, con este gobierno llegaremos mucho peor que con otros, pero a mí lo que me preocupa es que la economía está hecha unos zorros. Yo me permito recordar que España es el país con más muertes, con más contagios, pero también con más crisis económica de toda la OCDE y, de hecho, de todo el mundo prácticamente. No solo Venezuela tuvo una caída del PIB más grande que España el año pasado y solo Canadá nos superó en déficit público, creo recordar, en la OCDE. Y, sin embargo, pues eso, claro, estamos a lo importante, reuniones a última hora, casi a cara de perro con la patronal, con bandazos continuos, planes a 3 meses, 4 meses, rectificaciones fiscales, y sin embargo, lo dicho, ensoñaciones de todo tipo sobre cómo será la economía española dentro de 30 años. Si la ensoñación fuera una España brillante... Que no me gusta nada, por cierto. Pero es que si fuera brillante, cero paro, o sea, pero es que encima nos dice que dentro de 30 años vamos a seguir con una tasa de paro del 7%. Sí, ¿no? Oiga, pero si esa es casi el doble de la que tiene ahora mismo Alemania, ¿qué me está contando, Javier? Es que es alucinante. Es un acto de osadía y de arrogancia bastante difícil de poder igualar el hacer previsiones a tan larguísimo plazo. Tened en cuenta que las previsiones que se hacen más a largo plazo y que cuentan siempre con ciertos márgenes de error son las previsiones demográficas, donde sí hay horizontes a 2040, 2050, 2070 incluso, o el asunto, digamos, de los últimos tiempos, que son los objetivos de cambio climático, de reducción de emisiones, etcétera. Entonces, me parece un acto de suprema arrogancia y eso
tiene un problema fundamental, que es que hemos abandonado el presente para instrumentar políticamente un futuro, una visión muy concreta y muy particular del futuro, que es la que se ve en este documento. Pero ojo, también los documentos primos hermanos, por decirlo de alguna forma, que también emiten otras instituciones. Es decir, somos muy dados a hacer este tipo de relatos, casi diría, y mira que tiro piedras contra mi propio tejado, este tipo de análisis de consultoría, ¿no? O sea, hemos sustituido la política de Estado, las ideas claras y digamos el horizonte político y de cuáles son las medidas que hay que tomar, por un análisis y por una ejecución que es más bien de consultoría más que de política. Y eso es un problema muy importante. Entonces yo creo que en este momento, aparte de abandonar el presente, tampoco tenemos un escenario muy claro de aquí a año y medio. Por ejemplo, se habla de la consolidación presupuestaria y de la deuda y del déficit y demás a 2050, pero no estamos hablando de cuál va a ser el plan de consolidación presupuestaria de aquí a finales de 2022. Es decir, cuando haya que recuperar las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la Unión Europea. Entonces, todo esto son formas de acaparar titulares. Ahora bien, tengamos en cuenta una cosa: los resultados que tienen todo este tipo de anuncios y reanuncios y requeteanuncios, ¿no? O sea, el ir repitiendo y presentando lo mismo 10 veces, sus efectos son cada vez menores. Es decir, realmente, como diríamos los economistas, la utilidad marginal de hacer una acción de estas características es cada vez menor, hasta que sea nula o incluso pueda ser negativa. No, ahora ya es memes, se mide en memes. Por eso ahora es negativa. Sí, total. Hemos llegado al punto en que la utilidad marginal es negativa. Sí. Entonces, ahí es donde estamos. Es que es cero, porque yo lo hablaba el otro día con Dieter, digo, cuando a un presidente de un gobierno o un redondo, te vas al Congreso como secretario general del Consejo de Seguridad Nacional y todo lo que sale sobre ti son memes sobre la NASA que acabas de decir que vas a crear, la NASA española, es que esto es un desastre. O sea, te puedes dar ya un poco, cuando eres ya caldo de cachondeo, cuando un gobierno, cada cosa que hace es mofa y risa, sí, la cosa va mal. ¿Y en qué momento un consultor político, una persona que tiene innegables habilidades para moldear, formar, forjar, para deformar... Cuando todo va bien, para cuando las cosas van bien, cuando las cosas se tuercen, ya no están, ya mira su trayectoria. Bien, pero... No, claro, es que es muy fácil cuando todo está bien hacer fotos en el Falcon, tal. No, ahora te viene una pandemia y una crisis económica. ¿Y qué vas a seguir haciendo fotos del Falcon? Claro, no, pero quería ir un poco a eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que es innegable que ha hecho alcalde bueno, entre comillas, ¿no? Pero ha sido un hacedor de alcaldes, de presidentes autonómicos y de presidente del gobierno, con tres figuras políticas que no estaban para gobernar. Hablo de Albiol, de Monago y luego de Sánchez. Bueno. Entonces, hablamos de un consultor que ha demostrado cierto talento para llevar a la gente al poder, pero yo no entiendo en qué momento lo que es un consultor político, el encargado de una estrategia electoral, de unos eslóganes, de una campaña, a veces más limpia, a veces más sucia, se convierte en el arquitecto, la mente brillante que tiene que pensar por qué camino va a discurrir la economía española, el modelo de sociedad español. Y la seguridad nacional. La seguridad nacional, la tecnología de más alto nivel. Pero vamos a ver, o sea, zapatero a tus zapatos. El señor Iván Redondo sabe de lo que sabe. No seré yo quien le niegue conocimiento en lides electorales y de propaganda política, pero evidentemente que se meta a hablar de estos temas, a coordinar estos grupos, que en definitiva la España de 2050 la estén soñando quienes efectivamente no están cualificados ni siquiera para entender algunos de los principales problemas de la España de 2021, quienes en 2020 demostraron no conocer lo necesario para que su país saliese bien reforzado del mayor reto que hemos tenido en mucho tiempo. Al revés, el peor gobierno, el peor momento, nos va a decir ahora que en 2050 ellos son capaces de adivinar por dónde va la economía, por dónde va la sociedad, etcétera. Y por cierto, un último apunte. A mí me da pavor la economía con la que sueñan, la sociedad con la que sueñan y el país, la España con la que sueña. Es decir, si esa es la de 2050, yo sí me bajo, eso lo tengo claro. No, y luego a mí cuando un personaje que se supone que está con todas esas cosas que acaba de decir Diego en la mano y se supone que en la cabeza y dirigiendo nuestras vidas, nuestras haciendas y nuestro todo,
que diga que si es capaz de tirarse al barranco si se lo dice el jefe, a mí me da un poquito de miedo, ¿no? Sí, no es precisamente lo más tranquilizador. Exacto, o sea, No es una bueno, concepción muy moderada ni muy o sea, racional. pero te diga lo que te diga y te haga lo que haga, ¿te vas a tirar al barranco? Hombre, un poquito no sé. Hombre, eso es otro de los artefactos, ¿no? O sea, y de los artificios que se suelen utilizar en estos tiempos nuestros para intentar atar la credibilidad de un liderazgo que cada vez es menos creíble, ¿no? Entonces, o sea, cuando uno un poco aquella cosa que se suele decir en bolsa de cuando algo está cayendo, quién se atreve con el cuchillo cayendo, quién se atreve a agarrarlo por el filo, ¿no? Entonces, en esto es donde estamos, y conforme pasen los meses va a ser algo todavía más evidente. Pero además hay una cosa, brevemente os cuento, hay una cosa que es bastante rocambolesca, que es que una parte de los supuestos que se utilizan en el informe de la España 2050 entran en contradicción con el Plan Nacional de Reformas enviado a la Comisión Europea hace escasamente un mes, pero además no solo entran en contradicción, sino que dibuja un escenario totalmente distinto, especialmente con respecto al consenso de los organismos internacionales en este momento y de la gente que está dedicando de verdad a hacer prospectiva, análisis de largo plazo y cosas que hay que pensarlas y tiene que haber compañeros nuestros de profesión pensando en estas cosas y trabajando y demás, no decimos que no lo haya. Claro, lo que sí tiene que haber es un ejercicio no de servilismo al actual uso que se le va a dar a todo ese tipo de análisis, sino ser más incisivos y desde luego no olvidar el presente para echarse en brazos de una visión particular del futuro. Es decir, en los últimos días, hablando con algunos compañeros, personas también que han participado de alguna manera, aunque fuera periférica, de este informe, decían, bueno, es que criticamos cuando los economistas participan y cuando no participan, cuando los gobiernos hacen ese tipo de ejercicios y cuando no los hacen. El problema no es eso, no es criticar, el problema es que es la falta de consistencia de este tipo de ejercicios y además el uso instrumental que se hace de ellos. Claro. Eso es lo más, vamos a ver. Y además, no solo, es que si no se me olvidará una idea, ¿no? Es que uno de los economistas, no diré cuál, de los que todos sabemos que le seguimos y que es muy prestigioso, al final creo que de todo lo que presentó le han cogido 2 líneas. Entonces te quiero decir que cuando, cómo se ha hecho, que no es que nos metamos con los economistas porque sabemos que de muchos al final se ha cogido lo que Sí, tú arrimas el hombro, pero... 2 líneas, sí, para que quede su nombre ahí, pero al final no le ha hecho ni caso a lo que ha presentado, entonces... Además, y este tema que estáis comentando los dos, yo creo que es el principal problema. Es decir, este gobierno nombra comisiones para que le digan exactamente lo que quiere oír. Claro. De hecho, ha llegado a inventarse comisiones que decían lo que quería oír. Me acuerdo del comité de sabios y expertos que decidía sobre la desescalada. Al final resultó que eso era pues el señor Simón, el señor Illa y el señor Pedro Sánchez tirando un dado al aire o cebándose con la señora Ayuso para retrasar la salida de Madrid. De masoquismo, por cierto, ¿no? Económico. Dañar a tu país, dañar en concreto a Madrid, locomotora de nuestra economía, solo por puro sectarismo político, apelando a un comité que ni existía. Bueno, ahora existen, por lo menos, ¿no? Ya parece que algo hemos ganado, ahora ya existen, pero son comités ad hoc para que le digan al gobierno lo que quiere escuchar. No, y el que diga algo que no es lo que quiere escuchar no lo tiene en cuenta. Efectivamente, si alguien dice algo que no quiere corta escuchar y al gobierno, pega, pues corta bueno, y pega, que es lo que más le gusta a Sánchez. Efectivamente, como corta y los pega. cubiletes, aquí lo ves, aquí no lo veo, y ya dejo 2 líneas en informe para dar el pego y ya está. Entonces, evidentemente, esto no es de recibo, porque España tiene retos importantes en 2021 que no están siendo abordados y tenemos a un gobierno haciendo pues eso, un plan, una visión de la España socialista de 2050. La España socialista de 2020 y 2021 la han arruinado y ya te digo yo que si sigue en el gobierno 30 años pues la ruina será aún mayor. Si esa es la España a la que vamos, no es una España deseable. Todo el tema climático, por ejemplo. Nos estamos autolesionando de forma absurda porque España es un país que ha reducido un 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero haciendo más con menos. Es decir, no tenemos que renunciar ni a los viajes
de menos de 3 horas en avión, ni tenemos que freír impuestos a los conductores, sean familias o sean empresas, ni tenemos que renunciar a muchísimas comodidades que nos ha costado mucho. Al chuletón, como decía Ayuso, bueno, dice al aparte, chuletón. ¿no? Aparte de eso, porque España es un país que, como buena parte del mundo occidental, en los últimos 40 años ha reducido enormemente su huella de carbono, su intensidad energética, ha aumentado su eficiencia de forma tremenda, su unidad de emisiones por PIB producido, sus emisiones totales, ya no es solo en relativo, sus emisiones totales han bajado un 30%. Ciudades como Madrid, en las cuales se ha hecho una campaña atroz para intentar situar a Madrid como el supuesto epicentro de la contaminación, no figuran ni entre las 1000 ciudades con mayores problemas de polución del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. De hecho, su concentración de partículas contaminantes ha bajado entre un 30 y un 40% en los 15 años anteriores a Carmena, y después subió durante los años de Carmena por su guerra al coche, por su tapón a la movilidad. Bueno, nos estamos haciendo un daño enorme porque, para empezar, el 10% de nuestro PIB es la automoción y nos la estamos cargando. Otro 10% de nuestro PIB es el turismo, y les estamos diciendo tourists go home, ¿no? El lema de la izquierda catalana y balear ha contaminado a la izquierda nacional. Y además decimos que nos vamos a autoimponer unos objetivos climáticos a todas luces absurdos, excesivos, y que solo se pueden cumplir no haciendo más con menos, sino haciendo menos con menos. Pues hombre, es que al final, Carmen, la España de 2050 se parece a la España de 1950. Sí, Pero- es regreso al al pasado, pasado. llamaba yo el otro día a mi columna. Pues sí. Si os fijáis muy brevemente dos cosas. Si os fijáis, todo esto de pensar al 2030, 2050, aunque ellos lo piensen en el presente, lo tengan abandonado, sí que hay consecuencias en el presente. Entonces, hablábamos de la suspensión de la subida del impuesto de matriculación, pero es que una cosa muy importante que se está notando en el bolsillo de cualquiera de nuestros oyentes es el encarecimiento de la factura eléctrica. Estamos a las puertas el sí. día 1 de que entre en vigor el nuevo sistema de recibo tarificación, que por cierto, si te parece bien, Carmen, lo tenemos que comentar en algún momento. Sí, sí, sí. Y no solo eso, sino que este fin de semana la electricidad la volvemos a tener por encima de los 80 euros megavatio hora. Es decir, que de nuevo estamos introduciendo aún más presiones inflacionistas de las que ya tenemos, que no es poco. Y la otra historia, también muy breve, es que al final también tenemos que darnos cuenta de una cosa. Ese tipo de informes, esto de la España 2050, las cosas que digan los consejeros áulicos del gobierno, también no son más que una media representativa de lo que está pasando en la sociedad española. Es decir, tened en cuenta que los informes, por ejemplo, y muchas veces los temas de fondo que manejan los gestores de las grandes compañías, los think tanks, algunos de los sitios que han sido durante años prestigiosos, el nivel ha caído de una manera estrepitosa, y eso es muy preocupante. Es decir, estamos cada En la vez institución más... real, por ejemplo. Por ejemplo, es decir, efectivamente, o sea, está cayendo ese nivel. Es que Entonces, tenemos, bastante lo digo yo, Javier, lo digo yo te quito del marrón. Tenemos un instituto, Elcano, que recibe anualmente entre 3 y 4 millones de euros de presupuesto, tanto público como dirigido, de las grandes empresas, precisamente para quedar bien con la institución. Y efectivamente el nivel está por los suelos, pero está por los suelos y luego se nota cada vez que los expertos de cabecera pues tienen que comparecer en este tipo de retos, ¿no? De hacer prospectiva, de demostrar dónde está y qué está pensando la intelectualidad española, apadrinada y respaldada por el régimen. Pero ojo, también hay otros think tanks en España. Esta semana en el Instituto de Venga, Estudios te Económicos vamos a dejar el minuto de hemos gloria. presentado el Índice de Libertad Económica, que es un proyecto muy bonito en el cual medimos cómo de abierta está una economía, hasta qué punto un país se apega o no a los principios de la economía de mercado, y España languidece en un triste puesto 42. De hecho, en la OCDE estamos en los puestos de cola en lo tocante a la libertad de empresa. Hemos empeorado en los últimos últimos años hemos pasado de aproximadamente, hemos perdido casi 15 puntos en la puntuación media en este indicador, y evidentemente esto es relevante porque las economías más liberales presentan mejores datos de crecimiento, de renta, de empleo, mejor desempeño contra el COVID, tanto en términos económicos como sanitarios. La economía más liberal es Singapur, pero es que tenemos muchos ejemplos en Europa
Europa de países que están en posiciones muy altas del índice. Incluso esas economías nórdicas de las que a veces se habla como que siguiesen constituyendo aquel paraíso socialista de los años 70, están muy bien situadas. Dinamarca, Suecia, Finlandia, están muy bien situadas en el índice. Porque ya no son socialistas. Porque no lo son, porque andaron ese camino, lo tuvieron que desandar. Exacto. Y luego han liberalizado y abierto muchos sectores de su economía. Entonces también rompemos una lanza a favor de la sociedad civil, de todos los think tanks que sí que están en la batalla de 2021, no en ensoñaciones absurdas de 2050, y lo que hemos hecho esta semana nosotros, la próxima semana lo harán otras instituciones, y son ideas que hay que poner encima de la mesa y que merece la pena. Lo que no tiene sentido es que desde el poder se elija un think tank para decirle estos son los sabios y estos a los que tenemos que escuchar. Pues no, dejemos que el debate, que discrimine la opinión pública entre los que dicen cosas que merecen la pena y los que no, porque si no, Fíjate que estás cambiándome las reglas. Lo único que salvaba yo del 2050 de estos es lo de ir pensando en un sistema público mixto, que es donde a donde llegaron los suecos, a donde llegaron los alemanes, 90, en los 60 90 años antes. Bueno, por eso, pues vamos a ver si en estos 30 vamos a los de atrás de 30 de Suecia. ¿No os parece que Sí, yo creo, para mí es lo único Tienes que razón. salvo? Sí, son de las cosas, hay ciertas cosas que evidentemente son ciertas contribuciones de valor, pero por ejemplo en el más inmediato corto plazo seguimos todavía con bastantes dudas y ver cómo se va a hacer la constitución y cómo va a funcionar el fondo de pensiones de empleo público, es decir, por ejemplo, o sea, cuáles van a ser las reglas, quiénes van a gestionarlo y sobre todo cómo se va a pagar, porque en todo esto el problema es que la base de grandes y medianas empresas que pueden hacer contribuciones específicas para constituir el fondo de empleo, pues tampoco son tantas. Por ejemplo, fijaos en un detalle de los últimos años, que es el sistema de fondos de pensiones de empleo que ha funcionado desde el año 81, o sea, desde prácticamente 40 años, son las entidades de previsión social voluntaria básicas, ¿no? El sistema de las grandes empresas de fondos de pensiones. Y entonces, en los últimos años se ha producido no solo una caída de las aportaciones, sino que se ha incrementado de una manera sustancial las salidas de capital. Entonces, oiga, aquí lo que tenemos que hacer es no solo plantear el futurible deseable, sino que a corto plazo tenemos que ver qué está pasando con la propia previsión privada de pensiones y ver cómo la arreglamos. Bueno, pues ya sabéis, yo no os echo, os echas no hacéis caso y Cualquiera dice que no. seguís hablando, sí, pero él, Más 2021, él va subiendo. más 2021 y menos 2050. Exacto, ese es el titular del programa de hoy. Que muchísimas gracias, Diego, gracias, Javier. Hoy ha realizado el programa, como siempre, Víctor San Román, ha estado en la producción Marta Galindo. Gracias a los compañeros de Libertad Digital Televisión y les esperamos el próximo sábado. Estamos aquí, que tenemos que contarles muchísimas cosas más, que no nos ha dado tiempo a hablar de Plus Ultra, pero el próximo sábado se lo prometo. Que pasen buen fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.